Reino Monera, protista y fungi. Cuadro comparativo de los reinos. Tipo celular. Monera es procariotas. Protistas eucariotas. Fungi es eucariotas. Nutrición. Monera es por absorción, fotosíntesis, quimiosíntesis pero no ingestión. Protista es por absorción, ingestión o fotosíntesis. Fungi es por absorción. Metabolismo del oxígeno. Monera el oxígeno tóxico, tolerado necesario. Protista el oxígeno necesario. Fungi el oxígeno necesario. Reproducción y desarrollo. Monera es de forma asexual. A veces se dan recombinaciones genéticas. No hay meiosis ni mitosis. Protista es de forma asexual, además en algunos casos se da la meiosis y la fecundación. Fungi la reproducción mediante esporas haploides. Fecundación por conjugación, meiosis. Tipo de vida. Monera es unicelular aisladas, filamentosas coloniales o miceliales móviles o inmóviles por deslizamiento por flagelos. Protistas son formas unicelulares acuáticas. Algunas son formas coloniales multicelulares y miceliales. Fungi los organismos normalmente tienen forma miceliar, accesoriamente unicelulares. Estructuras y funciones características. Monera producen estructuras de fructificación. A veces contienen mucopéptidos. No se dan movimientos intracelulares. Protista tienen varias paredes celulares o películas proteicas. Movimientos intracelulares. Fungi poseen paredes celulares continuas. No se da la fagocitosis. Los movimientos intercelulares son muy importantes. Ejemplos. Monera son las bacterias cianofíceas, actinobacterias, actinomicetos. Protistas son las amebas, ciliados, radiolarios, diatomeas, mixomicetos, algas unicelulares o pluricelulares. Fungi son las levaduras, mohos y hongos. A continuación veremos el documental completo. Durante mucho tiempo los naturalistas clasificaron a los organismos en dos grandes reinos, el reino Plantae y el reino Animalia. Del primero de estos reinos formaban parte los organismos verdes que no se movían. En el reino Animalia se incluían seres capaces de moverse y que se alimentaban de otros organismos vivientes. Esta forma de clasificar a los seres vivos permaneció durante muchos años, pero con la invención del microscopio, el hombre descubrió la existencia de los microorganismos. Entonces surgió una dificultad. ¿A qué reino pertenecían tan extraños seres? El perfeccionamiento del microscopio permitió estudiar con mayor detalle las células. Así, se distinguieron dos clases de células, las células procariontes y las células eucariontes. Toda esta revolución en el campo de la ciencia replanteó la clasificación de los seres vivos. 3 nuevos reinos fueron incluidos en la clasificación. De esta manera, el estudio de los seres vivos se hizo más complejo, pues entonces se consideraron todas las características internas de los organismos que habitan la Tierra. Al Animalia y al Plantae se sumaron 3 nuevos reinos. Y estos 3 reinos son el Monera, el Protoctista y el Fungi. Reino verdaderamente antiguo, el de los Monera, incluye algunos de los seres que poblaron por primera vez la Tierra. Como representantes del primer escalón evolutivo de la vida, los Monera se caracterizan porque son sumamente sencillos en cuanto a su estructura. Entre los Moneras están las bacterias, las cianobacterias y las algas verdeazules. Una de las características del reino consiste en que todos los seres están constituidos por una sola célula procarionte. El Monera es el único reino en el cual los organismos tienen esta clase de células. Además, este reino se encuentra integrado en su totalidad
por individuos unicelulares y microscópicos. Algunos moneras son capaces de elaborar su propio alimento, es decir, son autótrofos. Las cianobacterias son uno de estos casos. Poseen clorofila que les permite efectuar la fotosíntesis. Otros miembros del reino no tienen esta capacidad. Son heterótrofos y se alimentan de desechos o adoptan formas de vida parasitarias. En cuanto a la reproducción, los Monera efectúan primordialmente la reproducción asexual mediante la bipartición. Solo de manera ocasional se reproducen sexualmente. Los seres de este reino presentan las dos formas de respiración, tanto aerobia como anaerobia. Las algas Monera, o sea, las algas unicelulares, habitan ambientes muy húmedos, incluyendo medios como el agua salada y el agua dulce. En cambio, las bacterias son verdaderamente cosmopolitas, pues son capaces de desarrollarse en cualquier lugar. La lluvia, el calor extremo y aún los climas más gélidos son medios adecuados para que las bacterias sobrevivan. Las bacterias típicas se clasifican de acuerdo con su forma en cocos, bacilos y espiroquetas. Los cocos son las bacterias de forma redonda. Las bacterias denominadas bacilos tienen aspecto de bastón. Y las que parecen una espiral o un sacacorchos se llaman espiroquetas o bacterias espiraladas. El reino de los protoctistas es más evolucionado que el reino Monera. Los protoctistas, a diferencia de los moneras, están conformados por células eucariontes, las cuales cuentan ya con un núcleo que resguarda la información genética. Distinguidos protoctistas son los protozoarios y las algas. En este reino, hay seres unicelulares de tamaño microscópico y seres pluricelulares de talla macroscópica. Su alimentación puede ser autótrofa o heterótrofa, mientras que su respiración es únicamente aerobia. Los protozoarios y las algas habitan medios húmedos. Las algas en particular se desarrollan en el agua salada y en el agua dulce. Existen dos clasificaciones distintas de los seres protoctistas, dependiendo si son algas o protozoarios. Las algas se clasifican de acuerdo con su color. Según esta clasificación, existen los siguientes tipos de algas. Algas diatomeas, clorofícias, feofícias y rodofícias. Las diatomeas son algas de color amarillo. Las algas clorofícias son de color verde. Las feofícias son cafés. Y las rodofícias son algas de color rojo. Los protozoarios, en cambio, se clasifican según la forma en que se desplazan, es decir, por su locomoción. Siguiendo este criterio, se han distinguido 4 clases de protozoarios: los flagelados, los ciliados, los rizópodos y los esporozoarios. Los flagelados se desplazan por medio de una especie de látigo integrado a su cuerpo. A este látigo se le llama flagelo. Para moverse, los ciliados emplean las numerosas vellosidades que rodean su cuerpo. Mediante la intensa actividad de estos filamentos conocidos como cilios, se desplazan estos protozoarios. Los rizópodos se desplazan de una forma muy particular, pues para lograrlo deforman todo su cuerpo. Se dice que los rizópodos se desplazan mediante pseudópodos. Finalmente, se encuentran los esporozoarios. Estos seres se distinguen porque carecen de estructuras locomotoras, lo cual les hace imposible moverse. Reino prolífico el de los fungi alberga seres como los mohos, las levaduras y los hongos. Los fungi son organismos conformados por células eucariontes.
Los hay unicelulares microscópicos y pluricelulares macroscópicos. A pesar de que algunos individuos del reino son pluricelulares, no cuentan con tejidos. Esto quiere decir que aunque estén formados por numerosas células, estas no se hallan reunidas para cumplir con una función especial. Antes, a los hongos se les consideraba como parte del reino Plantae. Sin embargo, se descubrieron importantes diferencias de estos seres con las plantas. Una de ellas consiste en que los hongos no tienen clorofila y por lo tanto son incapaces de elaborar sus propios alimentos. Entre los fungi, la alimentación es solo heterótrofa. Algunos de ellos son saprófitos, es decir, se alimentan de desechos. Otros son parásitos, pues se nutren de otros organismos causándoles daño. En cuanto a la reproducción, los individuos de este reino efectúan la reproducción sexual y la reproducción asexual. Los fungi habitan medios húmedos y sombríos. Se clasifican de acuerdo con su estructura y formas de reproducción en 4 grupos. Ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Todos producen esporas con excepción de los deuteromicetos, que carecen de un ciclo de reproducción completo. Finalmente, como lo hemos dicho con anterioridad, los deuteromicetos carecen de un ciclo de reproducción completo. No todos los miembros del reino fungi son dañinos para el ser humano. Especies como los champiñones son una importante fuente de alimentación. También el hongo llamado Penicillium notatum ha sido particularmente benéfico, pues de él se extrae la penicilina. Metabolismo del oxígeno. Monera el oxígeno tóxico, tolerado necesario. Protista el oxígeno necesario. Fungi el oxígeno necesario. Reproducción y desarrollo. Monera es de forma asexual. A veces se dan recombinaciones genéticas. No hay meiosis ni mitosis. Protista es de forma asexual, además en algunos casos se da la meiosis y la fecundación. Fungi la reproducción mediante esporas haploides. Fecundación por conjugación, meiosis. Tipo de vida. Monera es unicelular aisladas, filamentosas coloniales o miceliales móviles o inmóviles por deslizamiento por flagelos. Protistas son formas unicelulares acuáticas, fungias eucariotas. Nutrición. Monera es por absorción, fotosíntesis, quimiosíntesis pero no ingestión. Protista es por absorción, ingestión o fotosíntesis. Fungi es por absorción. Reino Monera. Protista y fungi. Cuadro comparativo de los reinos. Tipo celular. Monera es procariotas. Protista es eucariotas.